Bueno, entonces vamos a comenzar con las últimas clases sobre marcadores moleculares. Sobre marcadores moleculares, en esta vamos a ver, pero enfocado a DNA mitocondrial en esta clase, la próxima de cromosoma Y. Bueno, ¿qué es un marcador molecular? Se define como un segmento de DNA que tiene una ubicación física identificable, ya en un cromosoma o en un DNA citoplasmático como un DNA mitocondrial o un DNA de cloroplasto o de algún plastid, ¿ya? Y obviamente tiene que tener un tipo de herencia genética que se pueda rastrear, ¿ya? Y puede ser un gen o puede ser alguna sección de DNA sin función conocida, ¿ya? Y bueno, los marcadores moleculares desde hace mucho tiempo que se han utilizado, no solamente en genética humana, también se usan mucho en genética vegetal, animal y microbiana, ¿ya? Y lo que se hace es que se evidencian variaciones que son polimorfismos, que pueden ser de diferente tipo, en la secuencia entre dos individuos, ya, o una población. Y en función de eso, entonces se pueden hacer una serie de análisis. Bueno, los marcadores moleculares se usan para una gran cantidad de cosas en genética, ¿ya? Y van a entregar información a distintos niveles. Desde cosas más poblacionales, ya como estructura poblacional, diferencia demográfica, flujo génico entre diferentes poblaciones, o también a niveles, dijéramos, más altos de análisis, como por ejemplo relaciones filogenéticas entre especies, ya patrones biogeográficos. También pueden ser cosas bastante más detalladas como análisis de parentesco, ¿ya? Y también se pueden usar en detección de enfermedades. Dado que se usan en una gran cantidad de diferentes cosas, va a ser muy importante siempre el tipo de marcador molecular que nosotros elijamos según la pregunta o lo que queramos investigar, ¿ya? Un marcador, por ejemplo, que puede ser muy útil en estructura poblacional para determinar estructura poblacional o niveles de flujo génico, probablemente no va a ser útil para estudiar relaciones filogenéticas entre especies, ¿ya? Porque el nivel de variabilidad que va a tener ese marcador va a ser muy importante a la hora de responder correctamente la pregunta que nosotros estamos haciendo, lo que queremos saber. Y les marco esto porque es importante tener esto presente, ¿ya? No todos los marcadores moleculares sirven para lo mismo. El DNA mitocondrial, por ejemplo, sirve para muchas cosas, pero no para todas, ¿ya? En ese sentido, eh, el artículo en inglés que les envié es bastante bueno, no solamente habla de DNA humano o de estudios humanos, sino ahí se puede ver en realidad todas las múltiples cosas, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar el DNA mitocondrial, pero también tiene, eh, dijéramos, algunas limitaciones. Entonces siempre es importante conocer bien el marcador que nosotros vayamos a usar para poder entender cuáles van a ser las ventajas y las desventajas y así poder elegir correctamente. La elección de un marcador molecular equivocado puede hacer que nosotros vayamos a tener preguntas o respuestas erróneas. Entonces, esta parte es bien importante. Bueno, entrando de lleno en el DNA mitocondrial, ya hemos visto, ya lo hemos mencionado un poco, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Como ya lo hemos mencionado, entonces, es un DNA que se encuentra en la mitocondria, de tipo circular, es pequeño, tiene 16.569 pares de base, está completamente secuenciado desde los años 80 y eh, se transmite por vía materna. Bueno, este DNA, como les decía, es un DNA tipo circular, es distinto al DNA nuclear, ya no tiene intrones, por ejemplo, tiene una estructura más similar a un DNA bacteriano,
lo que apoya entonces obviamente la teoría de la endosimbiosis para el origen de las mitocondrias y cloroplastos. Y en general es un DNA que es codificante en su gran mayoría, exceptuando un pequeño fragmento, ya que se le llama, tiene varios nombres que son sinónimos, ya se llama región hipervariable, región control también, en inglés se le conoce como DLU, y es esta pequeña porción de aproximadamente 1200 pares de bases que no codifica para nada, o sea, no codifica para ninguna proteína o tRNA. El resto, entonces, todo el resto del DNA codifica para varias proteínas que van a participar en la cadena electrónica del DNA mitocondrial, ¿ya? Y como el citocromo B, muchos de estos genes también se usan como marcadores moleculares en estudios con especies animales. En población humana no se usa porque nosotros tenemos digamos, una edad evolutiva bastante reciente. Si tomamos toda la evidencia, podría ser 200.000, 300.000 años, ¿no es cierto?, desde que apareció Homo sapiens en África. Entonces, la variabilidad acumulada en los genes es mucho menor que la variabilidad acumulada en zonas que son neutras o que no es cierto, no están operando bajo selección negativa. También hemos hablado de que no todas las zonas del DNA tienen la misma tasa mutacional. Ya va a depender de, dijéramos, la importancia fisiológica de esa región para la célula. Entonces van a haber ciertos genes, por ejemplo, que van a acumular mutaciones a una tasa mucho más lenta, otros más rápido. Y obviamente las regiones que no codifican para ninguna proteína van a tener una tasa de mutación mayor. Bueno, algunas características del DNA mitocondrial que también lo hacen un muy buen marcador para estudios genéticos. Por un lado tenemos que es multicopia. El profesor Mauricio Moraga ya había hablado un poco de esto, ¿no es cierto?, en su clase. Y eso quiere decir que a diferencia del DNA nuclear, que tenemos una copia por célula, en el caso del DNA mitocondrial podemos tener cientos, incluso miles de copias por célula. Quiere decir que tenemos mayor cantidad de DNA por, dijéramos, unidad de tejido, lo cual hace que sea mucho más fácil trabajar con este marcador en el laboratorio. Por otro lado, tenemos un tamaño que es bastante pequeño, son 16.500 pares de base, lo que lo hace muy manejable a la hora de analizarlo y estudiarlo. A diferencia del DNA nuclear, de que son 3.000 millones de pares de base. Entonces, es diferente, dijéramos, ¿no es cierto?, enfrentarnos a un marcador que tiene una cantidad de pares de bases limitada, a versus uno que podría ser, ¿no es cierto?, prácticamente, o sea, no es infinito, pero una cantidad prácticamente infinita. Es una herencia de tipo materna. Le pongo en la mayoría de los casos porque van a encontrar algunas excepciones, creo que en erizos o algunos animales ya, pero en la mayoría de los animales entonces es de herencia tipo materna. En algunos casos posee heteroplasmia, eso también lo había conversado el profesor Moraga, creo, donde formas, o la profesora Luisa Herrera me parece, no me acuerdo quién había hablado de heteroplasmia, pero la heteroplasmia, ¿no es cierto?, es esa capacidad que tienen donde formas originales y mutadas coexisten. No sufre de recombinación, esto es muy importante, ¿ya? El DNA nuclear sí sufre de recombinación. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Que si nosotros queremos ir hacia atrás, seguir linajes ancestrales, es mucho más fácil hacerlo en base a un marcador, ¿no es cierto?, que no recombina. Eso quiere decir que todas las mutaciones que van ocurriendo en el DNA mitocondrial se van acumulando en el tiempo. En el DNA nuclear es más complicado seguir hacia atrás, ¿ya? Porque al haber recombinación, dijéramos, no todo el DNA va a pasar a la siguiente generación, aparte que van a haber combinaciones que son azarosas, entonces es mucho más difícil hacer un rastreo. Y por eso en muchos análisis filogenéticos
el DNA mitocondrial es muy útil, ¿ya? Por producto de esta característica. Imagínense que nosotros tenemos una foto de hoy día y queremos ir hacia atrás en el tiempo. Entonces, con el DNA mitocondrial, como las mutaciones simplemente se han acumulado, entonces podemos hacer, ¿no es cierto?, esta reconstrucción de cómo habría sido entonces este ancestro común más reciente, o este ancestro común de toda la humanidad, por ejemplo, si estamos hablando de la EVA mitocondrial. Tiene una mayor tasa de cambio en la región hipervariable. Esto para estudios humanos es muy útil, porque quiere decir esto, que se concentra una gran cantidad de variabilidad en una región pequeña del DNA. Les decía que son 1200 pares de base. Si nosotros secuenciáramos 1200 pares de base en otra zona del DNA mitocondrial, no tendríamos el nivel de variabilidad necesario para, dijéramos, hacer estudios en población humana. Ya también es más estable para análisis forenses cuando existen casos de, por ejemplo, restos que hubieran estado muy maltratados y no se puede obtener entonces DNA nuclear. El DNA nuclear de análisis forense siempre va a ser la primera opción, porque el DNA mitocondrial, si bien, ¿no es cierto?, es más estable, es mucho más pequeño y no tiene la variabilidad suficiente para, dijéramos, los tipos de análisis que se hacen en medicina forense. ¿Sí? Por ejemplo, jamás podría acusarse a una persona de un asesinato en base a su DNA mitocondrial, porque hay un porcentaje de la población que tiene el mismo DNA. Podría ser bajo, pero no es suficiente. Puede servir, sí, por ejemplo, para identificar un resto, ¿ya? Y, bueno, como les decía, el mayor grado de variación se encuentra en el diluvio. Acá hay una pequeña tabla, ya donde en el fondo les hago dijéramos, un pequeño resumen, ¿no es cierto? Los tamaños son bastante variables. En recombinación, las principales diferencias, ¿no es cierto?, están la recombinación, las tasas de mutaciones y el tipo de herencia, ¿no? Y bueno, el análisis también es mucho más complicado en DNA nuclear. Nos sirve en el DNA nuclear, como es tan grande, y tiene, dijéramos, los polimorfismos están mucho más esparcidos. Entonces, para obtener el mismo nivel de variabilidad, por ejemplo, que nosotros tenemos en 1200 pares de base de DNA mitocondrial, nosotros necesitaríamos secuenciar, por ejemplo, 20.000, por ponerles un ejemplo. Entonces, no es la misma manera de análisis. Ya nosotros no funciona, dijéramos, secuenciar el DNA nuclear, o secuenciarlo entero es muy caro. Entonces, tiene otras formas de análisis como secuenciación de última generación o chips. En cambio, el DNA mitocondrial es bastante más sencillo, es algo que se puede hacer en el laboratorio por método de sangre, está muy estandarizado y es mucho más barato, ¿ya? Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo para nosotros, me refiero que vivimos, ¿no es cierto?, en países donde los recursos siempre son limitados y muchas veces simplemente no tenemos acceso a, por ejemplo, hacer un análisis de NGS, porque, no sé, puede costar $400 por muestra, por ejemplo, y analizar el DNA mitocondrial podrá costar 20. Entonces ustedes ahí se dan cuenta de que muchas veces la opción también no necesariamente es porque es lo mejor, porque simplemente a veces no tenemos acceso a determinadas cosas. Y a la región control del DNA mitocondrial, como les decía, es aquí donde la mayoría de los análisis de DNA mitocondrial en población humana se han hecho en el tiempo. Ahora, dado que existe la secuenciación de última generación, han salido muchos más análisis con la secuenciación de todo el genoma mitocondrial. Obviamente, si tenemos la posibilidad de tener todo el genoma mitocondrial, es obviamente preferible, pero como les decía, muchas veces no es posible tener todo el DNA mitocondrial, los 16.000 pares de base secuenciados, porque obviamente es mucho más caro. Y sucede que la región control entonces es una muy buena aproximación, porque tiene bastante variabilidad y da resultados bastante buenos. Hay ciertas cosas que solamente analizando la región control no se pueden hacer, como por ejemplo análisis filogenéticos dentro de los haplogrupos, ¿ya?
Entonces, no es codificante, posee la mayor tasa relativa de sustitución dentro del DNA mitocondrial. Decimos tasa relativa porque les recuerdo entonces que la tasa del DNA mitocondrial, la tasa de mutación, no es uniforme a lo largo de la secuencia del DNA, ¿ya? O a lo largo de las regiones del DNA. Las zonas de codificantes dentro del DNA mitocondrial van a ser, ¿cómo se dice? Van a tener una tasa menor, ¿ya? Bueno, y esto también lo hemos visto como un recordatorio. Los tipos de mutaciones en el DNA mitocondrial que vamos a ver van a ser del mismo tipo en general, van a ser sustituciones, ¿no es cierto? Eso quiere decir un cambio de par de base, una deleción o una inserción. En general, las sustituciones obviamente son más del 90% de las mutaciones que nosotros vamos a encontrar, son las más comunes. Y dentro de las sustituciones vamos a tener dos tipos, ya las transiciones y las transversiones. Las transiciones es cuando hay un cambio de una purina por una purina, es decir, quiere decir, por ejemplo, una A por G o G por A, o pirimidina por pirimidina, eso quiere decir una T por C o C por T. Ya, eso es una transición y eso quiere decir que las transiciones son mucho más comunes porque es mucho más fácil, dijéramos, cambiar una pirimidina por otra pirimidina, ¿ya? Ambos nucleótidos tienen anillos o molecularmente son bastante diferentes, por lo tanto, hacer un cambio de una A por una T va a generar una estructura probablemente diferente en el DNA, en el DNA quiero decir, mitocondrial, porque esto es también para el DNA nuclear, probablemente va a ser más fácil detectada por los sistemas de reparación, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos, vamos a encontrar probablemente unos a 20 la frecuencia, que obviamente puede variar, sin embargo, las transversiones son mucho menos frecuentes que las transiciones. Bueno, ahora entrando más en detalle ya a los estudios de población humana, les dejé este gráfico que lo había, que se los había, que está en el, dijéramos, en la lectura que les di. Ya lo encontré bastante bueno porque no es exclusivo de población humana, pero nos muestra, ¿no es cierto?, cómo o la cantidad de estudios de DNA mitocondrial ya que han aparecido, que han ocurrido en el tiempo. Comenzamos en los años 80. Esta zona, ¿no es cierto?, había muy pocos estudios porque era muy difícil estudiar el DNA mitocondrial y en general cualquier ADN, porque todavía no se había inventado la técnica del PCR, ¿ya? La reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica que ha significado una revolución en todos los sentidos, no solamente a nivel científico, sino también a nivel médico. ¿Ya? En 1980 se secuencia completamente el primer genoma mitocondrial de un investigador inglés que se llama Anderson. Y bueno, obviamente el nivel de complejidad para hacer esa secuenciación está a otro punto porque, imagínense, no tenían el PCR, por lo tanto necesitaban unas cantidades enormes de DNA mitocondrial para poder hacerse la secuenciación por sangre. Entonces tiene que haber sido un trabajo muy, muy, muy complejo. Igual se llevaban a cabo, entonces ahí se empezó a investigar, ¿no es cierto? Pero el año 83, con el desarrollo entonces del PCR, hay un cambio que nosotros lo podemos ver, ¿ya? Y rápidamente entonces empieza a aumentar la cantidad de análisis usando este marcador, con DNA mitocondrial. ¿Por qué? Porque ahora obviamente es mucho más sencillo, es mucho más fácil poder analizarlo. Ya no se necesitan estas cantidades infinitas de DNA, sino que con la polimerasa, ¿no es cierto?, nosotros podemos amplificar nuestro fragmento de interés miles de veces, entonces ya necesitamos mucho, mucho menos DNA para poder hacer los análisis. ¿Ya? Y bueno, entonces comienzan cada vez más, obviamente, ya el año 2000, ¿no es cierto?, hay un salto cualitativo muy importante, donde se hacen muchos análisis, el DNA mitocondrial es estudiado extensivamente y analizado para, como les decía, no solamente población humana,
¿ya? Eh, esta sección entonces, acá está comenzando, ¿no es cierto?, las primeras generaciones de secuenciación genómica. Todavía entonces la secuenciación genómica, la secuenciación de última generación todavía no está tan masificada, pero ya existe, ya comienza, en el año 2000 ya comienza la... Ustedes se fijan acá, ya tenemos NGS full, y si se fijan en los últimos, bueno, esto no es completamente, no está hasta el 2020, pero acá vemos una caída bastante importante de los estudios con DNA mitocondrial en el momento que aparece o que el NGS ya se vuelve mucho más disponible en las investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? Y era que, bueno, por un lado, el DNA nuclear se dejó un poco de lado, dadas las dificultades de su análisis, ¿ya? Y durante mucho tiempo, en realidad, el DNA mitocondrial fue el marcador utilizado, les decía yo, como les decía yo, porque existía disponible, porque era más fácil analizarlo en el laboratorio. Pero cuando aparecen estas nuevas técnicas, comienza a utilizarse ya dijéramos, puede ser el análisis, dijéramos, de DNA nuclear se convierte en algo más rutinario. Y se comienzan a hacer muchos análisis de DNA nuclear, dejando un poco de lado entonces el DNA mitocondrial. Y por eso vemos entonces esta caída. Ahora, es probable que, como decía dijéramos, en este artículo, hay ciertas características ya que tienen el DNA mitocondrial que no van a seguir, no tienen el DNA nuclear, y sobre todo tiene que ver con el hecho de la no recombinación, lo siguen haciendo muy útiles para hacer cierto tipo de análisis. Por lo tanto, obviamente, no ha dejado de estar en desuso, o sea, no es que haya caído completamente, sino que cayó un poco, en el sentido de que obviamente en estos momentos hay muchos estudios, y ustedes también van a ver muchos estudios con DNA nuclear por sobre DNA mitocondrial. Hablemos ahora un poquito de los haplogrupos de DNA mitocondrial y su distribución. Una manera entonces de analizar el DNA mitocondrial es ver los polimorfismos que se encuentran, las diferentes mutaciones. En función de eso se pueden construir grupos, ya que van a ser grupos de secuencias, o de individuos en este caso, secuencias de individuos, que van a compartir una serie de polimorfismos. Eso se define como haplogrupo. Y todas las poblaciones humanas van a tener, ciertos haplogrupos, ¿ya? Que van a estar, van a tener ciertos haplogrupos, ya que van a estar, como sea, definidos por mutaciones específicas. Dado que no existe recombinación, existe una coalescencia. Cuando nosotros analizamos filogenéticamente estos haplogrupos, existe una coalescencia, ¿ya? Y esta coalescencia obviamente va hacia las poblaciones africanas, que esto fue también una de las, cuando se comenzó a hablar, ¿no es cierto?, del origen de la raza humana, o sea, del origen de la población humana de la población humana, y se apoya entonces en la teoría de que esta surge en población africana, y esto es gracias a el análisis de los haplogrupos mitocondriales, ¿ya? Porque cuando se comienzan a analizar los haplogrupos mitocondriales se ven que los haplogrupos más ancestrales son los haplogrupos que se encuentran en población africana, pero no solamente eso, sino que los haplogrupos que derivan o que se encuentran en el resto de las poblaciones del mundo van a derivar de un haplogrupo específico que se encuentra en la población africana, que es el L3, ¿ya? O sea, todos los haplogrupos existentes en el mundo, incluyendo obviamente, van a derivar del haplogrupo L3 africano que se encuentra en esta zona. ¿Ya? Obviamente la diversidad en África es mucho más alta, porque es un continente grande, y ahí existen una gran cantidad de otros haplogrupos, pero usando el análisis
Este análisis se pudo comprobar entonces. Y hoy en día el árbol está súper estudiado, ya ahí están todos los haplogrupos descritos. Sí se pueden seguir describiendo subhaplogrupos. Quiere decir eso que nosotros dentro ya de una población específica podemos encontrar mutaciones que van a ser específicas de esa población. Y así podemos ir construyendo subhaplogrupos. ¿Ya? Pero obviamente haplogrupos ya están todos descritos, ya no se va a encontrar ninguno. Y acá hay ¿no es cierto? Un cuadrito, un cuadro resumen, ¿no es cierto?, donde se encuentran los haplogrupos. Los haplogrupos americanos son haplogrupos específicos de América, pero tienen su contraparte en Asia. Bueno, acá hay otro cuadro, bien interesante porque a través del estudio de estos haplogrupos se ha podido entonces construir diferentes rutas migratorias por las que se habría poblado entonces los distintos lugares de los continentes. ¿Ya? Obviamente, como les decía, tenemos aquí los haplogrupos más ancestrales en África. El haplogrupo L3 entonces va a ser el que va a dar origen a los haplogrupos M y N. ¿Ya? El haplogrupo N va a dar origen a un montón de haplogrupos que se encuentran hoy en día en Europa. Y el M va a ser principalmente Asia y América. ¿Ya? En América particularmente encontramos 4 haplogrupos principales, que son A, D, B y C, A, B, C y D, más un haplogrupo bastante poco común, o que está bastante restringido a unas poblaciones en Norteamérica, que es el haplogrupo X. ¿Ya? Este X, hasta el momento no se ha encontrado este haplogrupo en Sudamérica. ¿Ya? Y bueno, hablando un poquito más de los haplogrupos mitocondriales americanos, como les decía, tenemos 4 haplogrupos, y estos haplogrupos hoy en día se pueden detectar solamente secuenciando la región hipervariable. ¿Por qué? Porque van a haber algunas mutaciones que van a ser características de cada uno de estos haplogrupos. Sin embargo, cuando comenzaron a estudiarse, fueron identificados en base a polimorfismos específicos dentro de la zona de la región codificante del DNA mitocondrial. Y aquí está. Esta de aquí que dice A son enzimas de restricción. Son unas enzimas especiales, son unas enzimas bacterianas que van a cortar el DNA en un sitio específico. Entonces la manera antigua, dijéramos, que teníamos de definir los haplogrupos era entonces haciendo esta técnica que se llama RFLP-PCR, donde se va a amplificar aquí en esta zona, este pedacito por ejemplo, para saber si es A, y vamos a cortarlo con esta enzima, y obviamente si gana o pierde, si se corta o no se corta, entonces nos va a definir de qué haplogrupo es. ¿Ya? Y obviamente cada individuo solamente puede ser de un haplogrupo. Todos son cortes con enzima restricción, excepto el haplogrupo B, que es una deleción de 9 pares de base. Como les decía, hoy en día ya no se usa hacer RFLP porque con la secuenciación del DILUC, dijéramos, ya podemos identificar a qué haplogrupo pertenece la persona. Bueno, este es otro diagrama, ¿ya? Que muestra la distribución de las frecuencias de los haplogrupos mitocondriales con la clasificación del lenguaje de Greenberg. ¿Ya? Esta clasificación del lenguaje ya no se usa mucho, aunque igual ustedes la van a encontrar bastante, porque define en el fondo 3 grandes grupos, digamos, de lenguajes en América. Por un lado, el esquimo lautiano, que aquí está, el esquimo es esta parte de aquí, ¿no es cierto? El idioma Nadené, que está aquí, o mejor el tronco Nadené, y después el resto, que es todo el resto. Entonces obviamente está el resto está subrepresentado. Sin embargo, aquí podemos ver ya que si bien vamos a tener presencia de los 4 haplogrupos a lo largo del continente, van a haber diferencias entre las frecuencias.
Eso quiere decir que vamos a tener gradientes de frecuencia. Y por ejemplo, uno de los más obviamente notorios es que las poblaciones del extremo norte, ya va a haber una gran cantidad de la progrupo A, por ejemplo, que va a ir disminuyendo, ya, cada vez más en Sudamérica. Entonces la progrupo A tiene una proporción mucho menor que en Norteamérica, por ejemplo, y vamos a encontrar que se ha perdido completamente en las poblaciones de la Patagonia, del extremo sur del continente. Y bueno, ocurre lo contrario, por ejemplo, con el haplogrupo D, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, es bastante escaso, ¿ya? Y aquí va a ser mucho más, una frecuencia mucho mayor. Entonces, ya dijéramos, teniendo las frecuencias de los distintos haplogrupos, nos puede dar una información sobre los orígenes de la población que nosotros estamos estudiando. Y entonces, ahora les voy a dar un ejemplo más concreto respecto a un análisis, un estudio de DNA mitocondrial, o donde, mejor dicho, donde se ocupa DNA mitocondrial como herramienta, en este caso el poblamiento de la Patagonia. Ya existen dos rutas principales de poblamiento americano, ya que han estado discutidas. Por un lado, tenemos la ruta costera, que hoy en día ya está bastante, dijéramos, ¿cómo se dice? Tiene bastante soporte, ya que hubiera sido esta la primera ruta por la que se va a poblar el continente americano. Y después tenemos otra segunda ruta, ya que habla de Clovis, la ruta Clovis, ¿ya? Y esta durante la mayor parte del siglo XX se consideró la hipótesis prevalente, ya que los primeros pobladores fueron los miembros de la cultura Clovis. Sin embargo, con la aparición de Monteverde, que tiene una edad anterior, ya en los años 90, con la aparición de Monteverde, tiene una edad mayor a los asentamientos Clovis, ya esta hipótesis comienza a tambalear y entonces se da soporte a una hipótesis que había sido propuesta anteriormente en los años 70 de la ruta costera. ¿Sí? Hoy en día, como les decía, ya se han encontrado se han encontrado otros distintos sitios arqueológicos bastante más antiguos, y entonces ya la hipótesis de que Clovis fue el origen de las poblaciones americanas ya no se considera mucho. ¿Y qué pasa con el poblamiento de Sudamérica? Bueno, acá se han propuesto, bueno, este es de paper, es un artículo de Rothhammer y Dillehay. Dillehay fue quien descubrió Monteverde. Entonces ellos proponen, en base, dijéramos, a diferentes líneas de evidencia, dos rutas migratorias, ¿ya? Y la ruta costera, dijéramos, original, que va a llegar hasta Monteverde, y una ruta continental. Lo interesante acá es fijarse qué es lo que proponen ellos para la Patagonia, es que ellos proponen entonces que la Patagonia habría sido, dijéramos, colonizada o poblada, dijéramos, por esta ruta costera, o sea, por esta ruta interna continental. Entonces, si nosotros analizamos las poblaciones de acá, ya deberíamos encontrar bastantes diferencias porque, dijéramos, los sustratos poblacionales, ¿no es cierto?, de las poblaciones que están aquí y allá deberían ser diferentes, según esta propuesta. Bueno, Monteverde es un sitio, como les decía, muy importante. Me gusta volverlo ¿no es cierto?, a mencionar. Lamentablemente se encuentra agotado absolutamente, lo cual es una cosa que muchos no comprendemos, en el sentido de que no existe ningún museo, lleva muchos años de que se va a crear un museo, lamentablemente eso no ha ocurrido, el sitio está, creo que, cercado por ¿no es cierto? Está en una zona, creo que de un campo privado, y está cercado por unas mallas, y más allá de eso no tiene mucho más, dijéramos, resguardo. Y bueno, este es uno de los sitios
más antiguo de Sudamérica, pero además tiene una importancia vital porque fue el primer sitio, ¿no es cierto?, que va a cuestionar entonces la hipótesis de Clovis, que era la hipótesis predominante respecto al origen de las poblaciones americanas. Se encontraron en este sitio numerosos restos, dijéramos, restos arqueológicos, ¿ya? Desde líticos, pero material orgánico también. No se encontraron huesos humanos acá, pero obviamente la gran cantidad de material hace pensar de que estábamos en presencia de un asentamiento. Y lo otro bastante interesante era que, acá, lo otro bastante interesante es que también el tipo de material lítico que encontraron ya tenía una, dijéramos, una, ¿cómo se dice?, una estructura o una forma de hacerlo bastante distinta a las puntas Clovis que eran características, lo cual volvía a apoyar, ¿no es cierto?, esta de que tienen que haber llegado, dijéramos, un grupo anterior a Clovis, y probablemente Clovis una especialización, ¿no es cierto?, de ciertos grupos que habían entrado anteriormente a México. Bueno, este también salió hace no mucho tiempo, ya, y vuelve también a mostrar la antigüedad de los asentamientos humanos en la zona de lo que es actualmente Puerto Montt. ¿Ya? Aquí este es otro sitio bastante importante, que me imagino que también lo han escuchado hablar, que es el sitio de Pilauco, esto me parece que está en Osorno, más cerca de Osorno. Y nuevamente entonces tenemos una evidencia sólida de, dijéramos, de presencia humana. ¿Ya? En este caso es importante porque se encuentra una huella y, como les decía, lamentablemente en el sitio de Monteverde no se encontraron restos humanos. Entonces, la datación también es bastante antigua y contemporánea con Monteverde, demostrando de que en esa zona existía un contingente importante de población. Bueno, y ¿qué pasa con el sur de Chile y la Patagonia? Bueno, tenemos entonces que el sitio más antiguo ya está aquí en Puerto Montt, cerca de Puerto Montt, en Monteverde. Después tenemos algo que es bastante curioso, que tenemos un hiato de aproximadamente 9.000 años en el registro, ya porque cuando volvemos a encontrar, dijéramos, evidencia arqueológica, ya es aproximadamente en Quillén y Chanchán, hace 5.000 años antes del presente. ¿Ya? Y después encontramos entonces, bueno, encontramos los primeros ceramistas en la cultura de Pitrén, ¿ya? Y la cultura El Vergel, donde existen sitios mortuorios y una clara influencia andina en la cerámica, y la cultura mapuche que aparece a partir de 1000 después de Cristo. ¿Qué pasa con la Patagonia centro-sur? Existe una continuidad en el registro arqueológico a partir de los 12.000 años antes del presente. Esto es bastante interesante porque, a diferencia de lo que ocurre, dijéramos, en la zona que les acabo de mencionar, un poquito más al sur, no tenemos ese hiato de registro. Ya, el hiato de los registros no quiere decir necesariamente que no hubo en ese momento, durante esos 9.000 años, población viviendo ahí. ¿Ya? O sea, la ausencia de registro arqueológico no quiere decir que no haya existido, puede ser que simplemente no se haya encontrado. Los suelos de la zona sur son bastante ácidos, entonces digamos, la preservación de mucho material de repente no es tan buena, entonces la preservación no es la misma, y probablemente eso a lo mejor puede influenciar, ¿no es cierto?, este hiato. Y tenemos entonces que en esta zona vamos a tener una gran cantidad de registro arqueológico, muchos muy antiguos, a partir de los 12.000 años antes del presente. Y bueno, algunos hitos interesantes, importantes, ¿no es cierto?, la formación del Estrecho de Magallanes a partir de hace 9.000 años, es decir, que las poblaciones que vivían en la Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, habrían estado aisladas desde, o habrían tenido que cruzar al menos
ya en esa zona en ese momento, y probablemente después habían quedado aisladas en la zona de la Tierra del Fuego. Y los primeros canoeros se encuentran a partir de los 6.000 años en Punta Santa Ana. Y bueno, esto también acaba para poner dijéramos, un contexto de cómo se encontraban en aquel tiempo. Ya estábamos en la zona del último máximo glacial, fue entre 25 a 16.000 años antes del presente, lo cual quiere decir que, ¿no es cierto?, la zona, dijéramos, era bastante distinta. Acá había, ¿no es cierto?, una zona de hielo que cubría toda esta zona de aquí. Por lo tanto, es probable que los primeros pobladores, ¿no es cierto?, que venían avanzando hacia Monteverde, posteriormente no hayan podido seguir cruzando ya hacia el sur, porque estaban, ¿no es cierto?, los hielos, y hayan pasado entonces hacia, dijéramos, hayan pasado la cordillera. En esta zona la cordillera también es bastante más pequeña, tiene aproximadamente 3.000 metros creo, y es bastante más fácil de cruzar, no es lo mismo, dijéramos, no es lo mismo que cruzar la cordillera más hacia el norte. Por lo tanto, es muy probable entonces que estas primeras poblaciones, ¿no es cierto?, hubieran atravesado y hubieran colonizado entonces el resto de la Patagonia. Y bueno, acá podemos ver entonces cómo se multiplican ya los sitios en la zona de la Patagonia. Sin embargo, aquí no hay una gran cantidad de nuevos sitios. ¿Qué es lo que nos dice, dijéramos, la evidencia, o que nos decía en ese momento la evidencia respecto de las frecuencias de los haplogrupos mitocondriales en población nativa chilena? Bueno, estos fueron estudios que se hicieron en el año 2000, ¿ya? Y esto solamente en base a frecuencias de los haplogrupos, ¿ya? Entonces son estudios que ya nos muestran algunas cosas bastante interesantes, aunque tienen poco poder resolutivo. Y obviamente cuando nosotros miramos este gráfico o este mapa, lo primero que vemos es que hay una diferencia importante a nivel de frecuencias de haplogrupo entre el norte de Chile y el sur, ¿ya? En el norte de Chile hay una gran cantidad de D, una muy baja proporción de C y D, y cuando vemos las poblaciones del sur, esa relación cambia. ¿Ya? La cantidad de B es mucho menor y va disminuyendo, ¿ya? Hasta estar completamente ausente en las poblaciones de fueguinos del extremo sur. A su vez, el haplogrupo D entonces es mucho más importante que de lo que nosotros encontramos en el norte de Chile. Los primeros estudios a nivel de secuencia, ya con estas poblaciones, mostraron una cosa bastante interesante, y en el fondo dos cosas bastante interesantes, quiero decir. Por un lado, es que se encontró un linaje que se llama D4H3A, en una proporción bastante importante en las poblaciones del extremo sur, ¿ya? Ese es un linaje raro, que fue descrito en un individuo en Alaska, por lo cual se considera de 11.300 años antes del presente, por lo tanto se considera un linaje ancestral. Entonces es bien interesante encontrar este linaje en población de la Patagonia. Y el otro, dijéramos, linaje importante que en ese momento se había encontrado, que todavía no estaba descrito, sino que se encontraron muchos individuos, ¿no es cierto?, que compartían una mutación que se llama 16.187, que proviene del haplogrupo D1. O sea, el haplogrupo D1 van a haber un grupo de individuos, ¿ya?, que van a tener esta mutación. Y esta mutación estaba restringido al sur de Chile y Argentina. Y no se encontraba fuera, no estaba presente en el norte, ni en otras, dijéramos, ni en el resto de Sudamérica. O sea, solamente estaba, dijéramos, radicado acá. Y esto ya nos indica algunas cosas interesantes, y es probable de que existe una relación entonces entre todas estas poblaciones, porque estas poblaciones entonces comparten, ¿no es cierto?, un linaje específico que no se encuentra en ninguna otra parte.
Entonces, bueno, el planteamiento del problema que se hace en base a, ¿no es cierto?, a los antecedentes que se tienen, y es que el modelo de poblamiento norte-sur no es suficiente para explicar el origen de las actuales poblaciones, ¿ya? Y la evidencia arqueológica encontrada en el sur del país no es de todo consistente con un modelo norte-sur de poblamiento, y encontramos un linaje de derivado, ya, que se caracteriza por, dijéramos, el polimorfismo 16.187, y que es propio de las poblaciones del sur de Chile y la Patagonia, sugiriendo una relación entre estas poblaciones. Recordemos el primer, dijéramos, a ver, voy a ponerlo aquí, recordemos este mapa, ¿no es cierto? Este mapa dice que las poblaciones de aquí, ¿no es cierto?, son diferentes o tienen otro origen a las poblaciones de acá. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de estas poblaciones, deberíamos encontrar, efectivamente, por ejemplo, que no comparten ciertos linajes. Ahora, si nosotros encontramos un linaje que se encuentra en todas estas poblaciones, entonces ya pareciera ser que no sustenta entonces este modelo de poblamiento. Bueno, ¿y qué es lo que se hizo? Se secuenciaron 20.000, o sea, 1.000 pares de bases, creo que aproximadamente, de 221 individuos pertenecientes a etnias indígenas en Chile. Ya, Aymara, Tacameño, Mapuche, Tehuelche, Huilliche, Yamana y Cahuéscar. Y además, en estos análisis se agregó secuencias de población indígena, Mapuche y Tehuelche de Argentina, que fueron facilitadas por el doctor Claudio Bravo. Bueno, en el sur de Chile encontramos 3 poblaciones principales, ya, Mapuche, Tehuelche y Huilliche. Todas tienen dijéramos, ¿cómo se dice? Bueno, mapuches se encuentran entre los 36 y 40 grados, ya, entre las costas y los valles centrales. La subsistencia es principalmente en base a la agricultura, son horticultores, más caza de pequeños mamíferos, y ellos hablan idioma mapudungún. Acá puse pertenencia al stock andino, sin embargo, esto es bastante interesante porque existen algunos autores hoy en día que ponen o sea, ponen digamos, ya en contradicho esta afirmación, y realmente pareciera ser que el mapudungún no pertenece al stock andino, ya, sino que pareciera ser un linaje más aislado, ya que no está relacionado. Los pehuenches, por otro lado, viven en la zona precordillera, la zona precordillerana y cordillerana. Tienen una subsistencia, son principalmente cazadores recolectores, y su principal subsistencia es en base al pehuen, ¿no es cierto?, el fruto de la araucaria, y hablan el idioma mapudungún. Y los huilliche habitan un poquito más al sur, ¿no es cierto?, costa y valles centrales. También, al igual que mapuches, tienen una subsistencia en base a la agricultura, son horticultores, más caza de pequeños mamíferos, y hablan un dialecto. Bueno, en la actualidad ya solamente, ¿no es cierto?, se habla el idioma mapudungún. Sin embargo, se cree que originalmente los huilliches habían tenido un dialecto que había tenido una homología de un 80%. Un 80%. En la Patagonia tenemos dos grandes grupos, dijéramos. Por un lado tenemos los canoeros o cazadores recolectores marinos, y los cazadores recolectores terrestres, ¿ya? Los canoeros están entre el 42 grados de latitud hacia el sur, y se encuentran en toda la costa de Tierra del Fuego. Esto es algo bastante, obviamente, genérico, ya, porque sí tienen diferencias entre todas las poblaciones, pero basado en su supervivencia, principalmente caza de lobos, aves marinas, ¿ya?, y la explotación intensiva de recursos marinos, ¿ya? Y encontramos de norte a sur a los chonos, Cahuéscar y Yamana. Hoy en día, ¿no es cierto?, estas poblaciones, bueno, los chonos ya se encuentran extintos, y al igual que Cahuéscar y Yamana,
que lamentablemente sus poblaciones fueron diezmadas con la llegada de la colonización. Y hoy en día entonces solamente tenemos unas poblaciones pequeñas ya de descendientes de estas otras poblaciones. Bueno, también es importante recalcar que estas son poblaciones que siempre en general fueron pequeñas. El modo de vida, ¿no es cierto?, canoero, un modo de vida bastante difícil. Y bueno, la Patagonia en sí es un lugar bastante difícil, por lo tanto nunca se calcula, dijéramos, que tuvieron números muy grandes. Por otro lado, dijéramos, tenemos los grupos de cazadores-recolectores terrestres, que se especializaban principalmente en la caza de guanaco y corudo. Ya encontramos dos etnias, los Aoniken, que viven en la Patagonia continental, al norte del estrecho de Magallanes, y los Cernan, que habitaban en la isla Grande del Tierra del Fuego. ¿Ya? Los Cernan también, al igual que lo que ocurrió con los Chonos, fueron poblaciones que fueron diezmadas. Me imagino que ustedes ya también han conocido algunos, que se ha hablado, ¿no es cierto?, finalmente del genocidio que sufrieron estas poblaciones. Ya no fue solamente, dijéramos, producto de las enfermedades que fallecieron muchos, sino que tuvieron colonización que se dedicaba, ¿no es cierto?, dijéramos, a asesinar a los nativos en esta zona. Entonces hay una historia bastante, muy terrible. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles fueron los análisis que se realizaron? Se realizaron entonces, se secuenció, como les decía, la zona del DNA mitocondrial de estas poblaciones. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primero encontramos, además de este haplogrupo, ¿ya?, de unos que le llamamos de 1G, encontramos dos haplogrupos que se encontraban principalmente en esta zona, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia entre poblaciones del norte de Chile y las poblaciones del sur de Chile. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, comparamos poblaciones de la Patagonia, como Tehuelche, encontramos que estas poblaciones comparten una gran cantidad de haplotipos, ¿no es cierto?, con las poblaciones o linaje con las poblaciones del sur de Chile. En el extremo sur también encontramos este linaje de 1G. Entonces esto es bien interesante porque encontramos este mismo linaje, que nosotros lo encontramos acá, ¿no es cierto?, en Mapuche, Pehuenche, Huilliche, lo encontramos en el extremo sur del continente. ¿Ya? En Cahuéscar no encontramos de 1G. Pero sí se ha encontrado, no en nuestra muestra, porque esta muestra es una muestra muy pequeñita, de descendientes cahuéscar, se encuentran que viven en Punta Arenas, pero se ha encontrado también de 1G en Cahuéscar. Entonces tenemos este linaje, bastante interesante, ¿no es cierto?, que está presente en Mapuche, Pehuenche y Huilliche, también en Tehuelche, que también nosotros lo encontramos aquí en el extremo sur. Encontramos otro linaje muy interesante, que es el B2 y 2, ¿ya? Acá le puse B2L, pero es el mismo, que está está definido por esta mutación, y que vamos a encontrar entonces, que también va a ser exclusivo de las poblaciones del sur de Chile. Obviamente las poblaciones del extremo de la Patagonia no tienen este linaje porque no tienen haplogrupo B, pero sí en Tehuelche sí encontramos. Entonces tenemos un linaje B, ya, que va a estar presente en todas estas poblaciones, pero que va a estar completamente ausente de las poblaciones del norte de Chile. Finalmente encontramos este último linaje, que es 1C, que es este rojito, ya que este sí lo encontramos también en todo, aunque también lo encontramos en un individuo aquí, en un individuo Atacamé. Y eso, bueno, puede tener diferentes explicaciones. Puede ser que este sea un linaje no dijéramos, tan exclusivo, este C1b, tan exclusivo de la zona sur, dijéramos, como lo es el B2 y el de 1G. O puede ser también que producto de migraciones más recientes, ¿no es cierto?, pueda estar este linaje en estas poblaciones.
bueno, se hizo redes de haplotipo, también, ¿no es cierto?, ustedes ya se han encontrado con este tipo de análisis, donde acá hay varias cosas que son bien interesantes. Bueno, a través de las diferencias de los haplotipos, o sea, de los polimorfismos, ¿no es cierto?, se construyen estas redes, donde cada pelotita, ¿no es cierto?, las pelotitas son los individuos, mientras más grande la pelotita, más individuos, y obviamente uno puede colorear para saber la pertenencia de la población. Entonces encontramos una cosa muy interesante y que al tiro llama la atención, es la gran diversidad que tiene este linaje de 1G. Eso quiere decir que ha acumulado una gran cantidad de mutaciones. ¿Ya? Y tenemos entonces que es un linaje específico del sur de Chile, que ha acumulado una gran cantidad de mutaciones a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y eso quiere decir que es probable que tenga una edad temporal antigua. Si nosotros podemos, a través de la tasa de mutación, sacar una edad molecular, que se llama. Y en este caso, cuando usamos esta tasa de mutación, nos da una edad de 15.000 años. Eso quiere decir que probablemente este linaje debería haber aparecido cuando aparecieron los primeros pobladores en Monteverde, en esa zona. En ese momento, tal vez un poco antes, debe haber aparecido este linaje, ¿ya? Porque es un linaje muy antiguo. Y obviamente entonces ese linaje va a pasar después entonces a los descendientes que van a vivir entonces en toda esta zona durante los próximos 15.000 años. Acá, este es un trabajo que hizo Constanza de la Fuente, el profesor les había hablado de ella, ya, una exalumna de la carrera, que ahora que ya hizo su doctorado, ¿no es cierto?, y trabaja en DNA antiguo, que tiene su doctorado, y este fue uno de los primeros trabajos que ella hizo, donde ella analizó entonces ADN antiguo, Yamana y Cahuéscar. Y acá es bien interesante porque nosotros habíamos encontrado un linaje Yamana en población actual, que es un linaje único, que es un linaje de 1G, ¿no es cierto? Pero es único, tiene dos mutaciones que no las encontramos en ninguno de los individuos. Y Constanza entonces encuentra en restos de Yamana este mismo linaje. ¿Se fijan? Eso es bien interesante. Eso por un lado nos muestra aislamiento, ¿ya? Lo cual tiene bastante sentido, ¿no es cierto? Son poblaciones canoeras, poblaciones que vivían bastante lejos, obviamente que vivían en el extremo sur, deben haber permanecido aisladas, pero por otro lado nos conecta, ¿no es cierto?, con una historia común, por ejemplo, con poblaciones mapuches, al encontrar este linaje. Por otro lado, se encontró un individuo de 1G, Cahuéscar. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que no se había encontrado en nuestra población actual, dijéramos, de 1G Cahuéscar? Sin embargo, tenemos que, obviamente, ver de que tanto los Cahuéscar como las poblaciones de Yamana, obviamente, al ser diezmadas completamente a lo largo de 100 años, gran parte de la variabilidad se tiene que haber perdido. Entonces nosotros hoy lo que vemos una submuestra, lamentablemente, ¿ya? Pero a través de entonces DNA antiguo se pudo ver de que Cahuéscar también entonces tiene este linaje, ¿ya? Y un linaje, fíjense que está conectado, que se encuentra, por ejemplo, en Huilliche, que se encuentra en Mapuche, ¿ya? Entonces, ahí nos implica otro tipo de relación. Bueno, por otro lado también, ahora entonces, da la importancia de este linaje, ¿ya? Viene en el fondo, el segundo paso, y es de hacer el análisis de la filogenia. Solamente con el DILUP no se puede hacer un análisis filogenético, ¿ya? Necesitamos la secuenciación de todo el genoma mitocondrial, y acá la tenemos. Este fue un estudio que fue publicado por el año 2012 por otro grupo, ya un grupo europeo que estudiaba población chilena. Esto fue hecho no con población nativa, sino con población urbana, obviamente. Al ser un linaje tan antiguo, se encuentra hoy en día en mucha población urbana, este linaje de 1G. Entonces nosotros acá podemos ver varias cosas muy interesantes.
por un lado, este es uno de los, este es el linaje Yamana que vemos, que es bastante aislado. Todo el resto de la población ya que se ha encontrado pertenece a este subgrupo de D1G que se llama D1G G1. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de la coalescencia a través de las mutaciones acumuladas, nos da una edad mucho más antigua, una muy antigua en realidad, para el poblamiento de América, incluso con Monteverde. Y eso, en el fondo, siempre hay una cosa bastante interesante de que, en este caso, va un poco en contra, ¿no es cierto?, de la evidencia acá. Nosotros tenemos incluso una edad de 20.000 años. Es efectivo de que podemos argumentar ya de que estas edades están sobreestimadas, dijéramos. Las edades moleculares no tienen la misma confianza, por ejemplo, una edad, ¿no es cierto?, obtenida directamente a través del registro arqueológico, por ejemplo, con carbono 14. Pero incluso así nos está mostrando una historia que es muy antigua, porque la acumulación de mutaciones, dijéramos, no miente. No solamente la acumulación de mutaciones, sino la creación de dijéramos, haplogrupos, de sublinaje. ¿Ya? Eso también nos está mostrando una profundidad temporal muy importante de este haplogrupo. Bueno, y también, ¿qué pasa con este linaje B2? Este linaje B2, encontramos entonces este linaje que es exclusivo de las poblaciones del sur de Chile, pero también bien interesante, no tiene la misma antigüedad, no es tan antiguo como el de 1G, pero está mucho más restringido, ¿ya? No se encuentra en población del norte, y lo más interesante es que la población del sur, las poblaciones B del sur de Chile, prácticamente todas, exceptuando 4 individuos, que son 2 individuos mapuche y 2 individuos tehuelche, todos son este haplogrupo B2-B2. Ya todos tienen este haplogrupo específico, de nuevo entonces reforzando esta idea de una relación común entre todas estas poblaciones. Entonces también se hizo otro análisis de distancia genética a través del DNA mitocondrial. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que hay tres, estas poblaciones se dividen en 3 grupos. Ya por un lado, las poblaciones del norte, aymara y atacameño, están bien alejadas de este otro subgrupo que es población sur de Chile y la Patagonia. ¿Ya? Esto concuerda bastante bien con los antecedentes, dijéramos, arqueológicos o lingüísticos que existen, ¿no es cierto?, o poblacionales que existen para estas poblaciones. ¿Ya? Lo interesante entonces es que, a pesar de que las poblaciones de la Patagonia están bastante alejadas, ¿ya?, tienen una relación con las poblaciones del sur de Chile. Y las poblaciones del norte entonces se ven como un grupo aparte. Entonces, ¿cuál es el modelo que se propone para explicar cómo habría sido el poblamiento de la Patagonia en base a los análisis que se encuentran? Bueno, vamos a tener entonces dijéramos, una primera, dentro de los 15.000 a 10.000 años, ¿ya? Un primer poblamiento, la primera llegada, ¿no es cierto?, de población desde la costa, que van a asentarse en esta zona de Puerto Montt, Monteverde. ¿Ya? Van a cruzar, entonces, van a cruzar la cordillera, ¿no?, lo que hoy en día es Argentina, la Patagonia, y van entonces dijéramos, a colonizar. Estos puntitos son los registros arqueológicos que hay presentes ya entre 15.000 y 10.000 años. ¿Qué pasa a comienzos del Holoceno? Entre 10.000 y 8.000 años comienzan a multiplicarse entonces zonas, o comienzan a aparecer registros arqueológicos, lo cual nos está indicando entonces que las poblaciones continuaron moviéndose más al sur. Ya el primer registro en la Tierra del Fuego tiene 9.000 años. Y cada vez van apareciendo más y más registros en la zona de la Patagonia. O sea, la población comienza, ¿no es cierto?, a extenderse y a ocupar diferentes zonas de este territorio. ¿Mm?
Y a partir entonces del Holoceno Medio vemos cómo se van apareciendo entonces otros registros. Acá lo que nosotros pensamos es que las poblaciones entonces se habrían seguido, dijéramos, moviendo. Acá hay varias cosas que uno podría postular. Una es una recolonización de la Patagonia en el sur de Chile, basada en este yato, ¿no es cierto?, de registro arqueológico. O bueno, podría ser que no necesariamente hubiera habido una recolonización, sino que efectivamente hubiera habido gente acá siempre, pero probablemente hubo flujo migratorio ya entre esta zona a lo largo del tiempo. No quedaron siendo poblaciones aisladas. ¿Ya? Bueno, obviamente en el sur de Chile, a lo largo de los 6.000 años, ¿no es cierto?, comenzaron estas poblaciones cada vez a crecer más, a multiplicarse, ¿ya? Y entonces lo que se propone es un nuevo modelo de poblamiento de la Patagonia. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que las poblaciones indígenas actuales de la Patagonia provienen de un mismo grupo migratorio. ¿Ya? La Patagonia fue colonizada por la internación hacia el este, poblaciones que venían avanzando en la costa, ya de esta primera, ¿cómo se dice? Esta primera oleada migratoria, ¿ya? La ruta continental que pobló la cuenca del Amazonas y el norte de Argentina no está relacionada con el poblamiento de la Patagonia, ¿ya? O sea, esta ruta que según Rockhammer y Dillesey llegaba hasta acá, para nosotros no. Ya no habría llegado hasta, no sabemos hasta dónde, probablemente habría llegado hasta bastante más lejos. Pero no hasta, o sea, no hasta la Patagonia, ¿ya? La Patagonia, entonces, o sea, el sur de Chile y Argentina, dijéramos, habrían sido poblados por este mismo grupo, que habrían sido descendientes de estos primeros pobladores. Y nosotros decimos eso porque tienen linajes, ¿no es cierto?, que son específicos y que se han encontrado en esta zona, que muestran entonces esa profundidad temporal. Probablemente el aislamiento de esta zona, ¿ya?, porque es una zona muy difícil, que está aislada, permitió entonces que se mantuvieran estos linajes, dijéramos, y en realidad que estas poblaciones entonces mantuvieran estas características que los pudieran unir a estos primeros descendientes. Y bueno, esta era la primera